Bienvenidos a una nueva entrevista veraz que casi a los 2 años vuelve a tener a Walter Spurrier en este espacio. Ha sido muy gentil en colaborar con otros vía Zoom o de manera presencial. Desde entonces hasta ahora en Del Día a la Noche o en Veraz. Y este viernes sacudió la opinión pública nacional con un TikTok, como le llamo yo, de tantos que él ahora, siendo una persona de mi generación, usa como recursos de la nueva generación. Le decía inclusive a Walter que mi equipo lo pone como ejemplo. Pero no solo eso, la remató el domingo pasado, publicando un editorial denominado Criogenia, al cual me referiré después. El economista Spurrier alertó de cambios en el gobierno tras resultados electorales. Se vienen cambios drásticos en la política económica del gobierno. Sale del Ministerio de Economía y Finanzas Carlos Vega Malo, quien negoció el acuerdo con el fondo y ha sido muy celoso en vigilar que se cumplan con las metas fiscales, que significan menos gasto en lo que se puede y crear más ingresos fiscales. Y en su reemplazo entra Luis Alberto Jaramillo Granja, que venía desempeñándose como ministro de la Producción y es un hombre íntimamente vinculado con la inversión, vinculado con empresas industriales, y por lo tanto lo que se va a venir es que los permisos de inversión que tenía trabados el Ministerio de Economía y Finanzas por contemplar cláusulas de alivio temporal de los impuestos de la primera etapa de la inversión, pues ahora eso se va a destrabar y va a comenzar a aprobarse esos contratos de inversión. Por lo tanto, se viene un cambio drástico en la política económica porque se favorecerá la inversión privada y no tanto el tener las cuentas fiscales en el mejor orden posible. Mayor claridad que eso y mayor brevedad, imposible. Bienvenido, economista Spurrier. Desagreguemos ahora algunos de esos conceptos preliminares para empezar. Cambios drásticos. Y usted citó un par de cosas. ¿Qué tiene eso de drástico? Bueno, drástico porque la política del Ministerio de Economía ha estado enfocada en cumplir con los compromisos de estabilidad fiscal y dejando en segundo plano lo que puede ser crecimiento económico, ¿no? Y son dos cosas que tienen que balancearse. ¿Han estado desbalanceadas? Bueno, sí, y es que es imposible que no esté desbalanceada porque el Fondo Monetario es una institución que se creó para velar el flujo de capitales en pagos, inversiones, lo que sea en el mundo, para globalizar los intercambios de capital en el mundo y por lo tanto lo que principalmente le preocupa es que un país pueda hacer los pagos a los que se comprometen. Entonces, por lo tanto, la descripción que usted hacía de Juan Carlos Vega es correcta, ha sido muy celoso. Así es. Él lo nombraron ministro para estructurar un acuerdo con el fondo. El país entra con Noboa, toma medidas bien drásticas en la creación de impuestos a los inicios de su gobierno, discute con el Fondo Monetario, el fondo dice, bueno, ya está, lo que le íbamos a pedir ya lo hizo, entonces le estamos apoyando y entonces hay todo un programa para mejorar la situación fiscal. Y sí se menciona en un acuerdo con el fondo medidas estructurales para mejorar el crecimiento económico, pero en una posición secundaria y no tienen un seguimiento tan preciso como tiene la parte fiscal. Y por lo que veo, por la circunstancia electoral usted avisora y el cambio de ministro sería una señal, variaciones drásticas otra vez para usar su término. ¿Quiere decir eso? ¿Van a abrir la llave 2 meses? Yo creo, sí, yo no sé, muchas personas sostienen de que va a haber mucho más gasto público. Yo no sé de dónde puede venir mucho más gasto público porque el gobierno sí no es que está acumulando depósitos o que le está pagando al central el dinero que sacó Rafael Correa, como se hizo Guillermo Lasso. Pero yo pienso que han estado trabados los contratos de inversión. Recordémonos que tanto Lasso como Noboa han hecho una gran énfasis en hablar con inversionistas que se han comprometido a invertir. Pero el compromiso de invertir va a través de un contrato en el cual el Estado les concede beneficios tributarios en una primera etapa para que haga la inversión. Y por allí vamos a proseguir. ¿Van a trabarse los contratos de inversión en 2 meses? Si se destraban como actitud del Ejecutivo,
Los inversionistas van a firmar o a comenzar a desembolsar en 2 meses con la incertidumbre de que cualquiera por ahora puede ser el ganador de la segunda vuelta. Eso y más, cuando retomemos enseguida esta entrevista veraz con Walter Spurrier. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club. Les recuerdo que esta entrevista veraz es posible gracias a la transmisión que hacemos en simultáneo por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Pero además, en medios convencionales están las 2 mayores cableras del país, Extreme TV Cable, a través de Canal 15, que es Vito TVO, o 709 si prefieren alta definición. En DirecTV es el canal 194, corresponde a Manavisión. Señal abierta solo en Manaví, ya es canal 9. Macro Digital es una cablera con múltiples suscriptores en Estados Unidos. 12.000, 15.000 hogares se conectan solo en esa cablera a esta hora, aparte de que tiene salida en España y en varias provincias del Ecuador: Loja, Santa Elena, Santo Domingo de los Áchilas, Pichincha, Galápagos, entre otras. En radio, las 2 de mayor cobertura nacional, apenas termina el fútbol, ahora que comenzó el campeonato otra vez el fin de semana pasado. Caravana en 750 AM y Di-Blue en 88.9 FM. Como Di-Blue no sale en Imbabura, allá es 90.3 FM, Alborada, y el reprise lo hace Extrema, 92.5 FM desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Voy a omitir la reseña u hoja de vida de Walter Spurrier porque es suficientemente conocido y reconocido. De sus opiniones semanales, la de análisis semanal y la del Universo del domingo son las que más trascienden, pero quiero completar lo que empezamos a analizar. Y dejé ahí una inquietud, economista. Contratos de inversión, no sirve de nada la señal de destrábenlo. Todo el mundo va a esperar 2 meses, ¿sí o no? Bueno, claro, todo el mundo va a esperar 2 meses. Por eso digo que estamos en criogenia, ¿no? Va a esperar 2 meses porque las expectativas o las posibilidades o el plan de negocios que puede tener una empresa difiere de acuerdo a cuál es el próximo gobierno. Entonces van a esperar a ver quién es el próximo gobierno. Ahora es una señal para que quizás la gente de inversión diga: por fin hay esto, y va a ser un buen gobierno en Noboa, no va a ser únicamente la parte de ahorro fiscal, sino también de promover las inversiones. No es algo que va a cambiar inmediatamente, no va a cambiar lo que la gente puede ver en algún momento. A lo mejor algo pueden hacer por el lado del gasto, pero veo difícil porque cuando tienen disponibilidad de dinero del presupuesto, lo que hacen es pagar los atrasos. A eso iba, que ya no son de 5.000 como la primera vez, sino por 3.000 más o menos. Entonces, empezar a hacer desembolsos para comenzar a los municipios, por ejemplo, para que haya algo de plata circulando en los gobiernos seccionales. Pueden dar a los municipios, pueden hacer también a los proveedores, y los proveedores entonces también le pagan a sus proveedores, ayudan a mover la economía. Entonces sí, puede hacer eso, pero está limitado porque no es que tiene cantidad de dinero en el banco sobre el cual puede girar. Bueno, cuando hablaba de criogenia, es del artículo que cité yo el domingo pasado, y en un trance de ese artículo, en un párrafo, dice el economista Spurrier: con Noboa no se sabe a ciencia cierta qué estrategia seguiría, porque este periodo mocho, me encantó el término porque es muy manavita. Mocho significa cortado, trunco, parcial, recortado. Ya,
no es usual que use este lenguaje tan coloquial, porque este periodo mocho ha sido la antesala de las elecciones. Podría ser un presidente populista que toma medidas para salir del paso, como ha sido hasta ahora, o un presidente con un horizonte de 4 años para transformar el país, y a quien un electorado agradecido lo reelegiría en el 2029. Este segundo escenario sería el óptimo, pero incluso el primero es mucho mejor que el ominoso retorno del socialismo del siglo XXI. O sea, un presidente que sea populista estos 2 meses es mejor que el socialismo del siglo XXI. Bueno, sí, un presidente que sea populista en este nuevo periodo electoral, en todo caso, no va a mejorar las cosas en el país, es como pasar el tiempo, seguiremos con esta recesión que tenemos, pero no sería una destrucción de la economía, no sería una destrucción del país. ¿Por qué el socialismo del siglo XXI sería una destrucción de la economía? Porque el socialismo del siglo XXI plantea el gasto público en base a crear dinero. O sea, el mecanismo es, el Ministerio de Finanzas emite bonos y se los coloca al Banco Central, y el Banco Central le entrega dólares virtuales a cambio de eso. ¿Dólares virtuales? Dólares virtuales, porque no puede imprimirlos, ¿no? ¿Qué son dólares? No, pues ¿le entrega billetes? No le entrega billetes, le entrega una transferencia, digamos, le hace. Y no hay billete. Entonces, son dólares que no existen. Entonces, el momento que son dólares que no existen, y esto ya lo vivimos en el correato anterior, el momento que no hay dólares que no existen, tienen que trabar la salida de divisas, porque el momento que el gobierno gasta con los dólares que no existen, la economía comienza a consumir más, incluso productos importados, porque recordemos que importados también son los insumos y bienes de capital. Vamos despacio aquí, porque como usted sabe, mi fuerte no es la economía. Ya, el Banco Central le compra bonos al Ministerio de Finanzas. Supongamos que son 2.000 millones de dólares. ¿No le transfiere 2.000 millones de dólares de la reserva monetaria de 8.000 y pico que tiene allí? Le transfiere 2.000 millones, porque le transfiere, pero eso es plata que crea, porque la reserva monetaria... Están allí, saca de los 8.000, 2.000 y le quedan 6.000. Lo que pasa es que la plata que está en la reserva monetaria tiene dueño. Es plata de los bancos privados, de las cooperativas, es plata de las cuentas corrientes de los municipios, consejos provinciales, del IES. O sea, no es plata del gobierno. El gobierno no tiene reservas. Cuando el gobierno tuvo reservas, fue las que creó Gustavo Noboa, y que también hizo Lucio, y que también hizo Palacio, y que Correa se lo gastó. Esto es tan real que Diego Borja anticipó que se usarían parte de los 8.000 millones de la reserva monetaria al momento. Y segundo, Marco Flores, que es un economista de izquierda con una visión que apoya el socialismo del siglo XXI, dice que ya otras veces se ha hecho y que el país no se ha venido abajo. Que ya paren los neoliberales de la economía, como usted, sin mencionarlo de paso, de crear esta alarma falsa, porque antes ya se ha hecho y no funcionaba. O sea, eso es algo que hacen los gobiernos cuando tienen moneda propia, y el resultado, por supuesto, es inflación, y a la inflación se la compensa devaluando la moneda. Entonces, eso es la manera como muchos países de América Latina se manejaban en el pasado. Tenían inflación importante, incluso hasta le cambiaban la moneda para quitarle 3 ceros a la moneda cuando la inflación era muy grande. Es lo que ha tenido la Argentina y que está cambiando Milei. Pero no tenemos moneda. Bueno, es que no tenemos que devaluar. Sin tener moneda no podemos devaluar, pero sí se da la inflación. Okay. Entonces el país se encarece. Por eso es que el Ecuador es más caro que Colombia. ¿Qué otro motivo hay para que el Ecuador sea más caro que Colombia? Porque en Ecuador hicimos esto durante el gobierno de Correa, y por lo tanto nos encarecimos, porque comienza a haber dinero, pero tienen que tapar las importaciones, porque no hay dinero para pagarlas. Ahora, aquí tenemos que entrar a la parte política inevitablemente, que tampoco se escapa a sus análisis. Ok, ese es el costo económico que habría que pagar, que se encarezca en general la vida más de lo que ya está, por un gobierno que sí conseguiría bajar los límites de violencia, no sé hasta qué nivel, y el supuesto parte de que el partido político que apoya ese gobierno es el brazo político del crimen organizado, y lo ha sido en la Asamblea, como se evidencia en sus actitudes públicas. Entonces el Ecuador dirá,
Ahorita mi prioridad, y así aparece en las encuestas, es que no me maten. Que pueda salir a trabajar y regresar de mi trabajo, o salir a buscar trabajo y regresar de esa búsqueda vivo. Por lo tanto, este vendría a ser el menor de los males. Pero el tema es que este gobierno, el gobierno Noboa, podría, con una política inteligente, bien llevada, reducir las muertes y la violencia. Hay una estrategia de conflicto que se desarrolló en los Estados Unidos en los años 50 con motivo del enfrentamiento con la Unión Soviética, en que el argumento es el Estado tiene que fortalecerse en términos militares y luego poner líneas rojas y decir, yo esta fuerza brutal que tengo solamente la uso si se pasan estas líneas rojas. Y entonces decirles a las mafias, si ustedes proceden a utilizar armas, a matar gente, etcétera, yo voy y les voy a dar bala porque es una guerra, pero no entrar a dar bala antes, porque bajo este análisis lo que ha sucedido en América Latina y las bandas narcotraficantes hay que entenderlas como un grupo de presión ilegal, pero es un grupo de presión, no son guerrillas, no es las FARC, por lo tanto ellas no tienen intención de tumbar gobiernos, lo que quieren es mantener su negocio de narcotráfico. Entonces el gobierno le dice, bueno, yo entiendo que en el país hay muchos consumidores de droga, yo voy a tratar de reprimir eso, pero lo primero que voy a tratar de impedir es de que hayan muertes, y por lo tanto yo voy a entrar con bala cuando haya muertes, y entonces probablemente las bandas van a dejar de utilizar tanta violencia porque no la van a necesitar para hacer su negocio de las drogas. El asesinato de este coronel Porfirio Cedeño de la Fuerza Aérea Ecuatoriana es una señal de que pasaron las líneas rojas y el Estado por lo menos debe pensar actuar como usted dice. Yo no sé si, no conozco la estrategia que ha seguido el gobierno, no sé si pusieron esas líneas rojas, pero por supuesto es un asesinato al más alto integrante de las Fuerzas Armadas ecuatorianas en la ciudad centro de la violencia como es Durán, y yo pienso que eso es pasar una línea roja, no se puede permitir el asesinato de un comandante de esa importancia. Entonces yo sí pienso que debe haber una represión, no contra todas las bandas, una represión contra la que cometió ese crimen. Y es el mensaje de las otras. Yo, por este crimen que les doy a ellos, no les estoy dando a ustedes este tratamiento. O sea, no se atrevan a hacer esas cosas en el futuro. Ya ven lo fascinante que es conversar con Walter Spurrier. Porque, entre otras cosas, su análisis no deja de incluir, sin mencionarlo, lo cual no es necesario, la vinculación que ahora tiene una política económica con los temas de seguridad. Pero quiero volver a la política económica. Porque invité el domingo pasado para hablar de una cosa parecida a un exministro de Finanzas, cosa que nunca ha sido Walter Spurrier, y ha mencionado que nunca aceptará. Me parece bien por él, me parece mal por el país, pero creo que es una decisión a estas alturas de su vida irreversible. Acotación al margen de si alguien que sí ha sido ministro de Finanzas y que tiene con frecuencia una posición crítica respecto a los que se pasan criticando, como Walter Spurrier, pero que nunca se han metido al barco, algunas cosas prácticas, varias de las cuales ha mencionado Walter Spurrier, que podrían darse y que aún esas, si son populistas, serían preferibles al socialismo del siglo XXI. Vuelvan a leer ese editorial que hemos mostrado a ustedes y enmárquenlo, porque en ese párrafo que leí se ilustra todo el drama actual del Ecuador. Iba a Fausto Ortiz y le quiero hacer oír y ver lo que dijo en ese programa sobre esa materia cuando yo le pregunté eso. Recordando los antecedentes del ministro Luis Alberto Jaramillo, se llama, ¿verdad? Él trabajó antes en la corporación Noboa, es decir, conoce empresarialmente al grupo, él ha estado a cargo del Ministerio de la Producción, fue a negociar temas de Europa hace 2 semanas, tiene que firmarlas él, punto, para eso está. Para eso está, para eso se supone que está ahí. Para firmar cosas como Sacha y qué más. Lo que necesiten, si hace falta entonces tomar una deuda hoy día y en vez de pagarla esos recursos para el mes de julio, anticiparlos hoy día, entonces se la tiene que jugar. Es decir, el presidente ha puesto ahí a alguien que simplemente actúe en una dirección y que no cuestione
mire que el presupuesto, mire que el Fondo Monetario, mire que el saldo de la reserva. Entonces no, necesitas alguien que diga, presidente, ¿a dónde vamos? Y hacia allá apuntamos toda la fuerza. Cuando volvamos, le pediré a Walter Spurrier responder, ¿es así? ¿Firmar lo que sea? ¿Luz verde a Sacha? Lo que necesite, inclusive la posibilidad de deuda más cara. Con este nivel de riesgo país, habrá quien nos quiera prestar, se meterá el Ecuador cuando hay que subir 2.9 o algo así, por lo menos de rentabilidad a los bonos de quienes nos quieran comprar. Enseguida con sus respuestas, Walter Spurrier. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador, será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Uno piensa y lo peor, a veces uno ya como que no quiere hacer nada, ya. Tengo 2 nietitas que ya son las que me animo. Yo me hice trasplante por todos mis riñones dañados y tenía que hacerme diálisis. Uno se desmayaba, ya tenían que volverlo a acostar por ahí hasta que lo reanimaran a uno. Yo esperé por el trasplante 6 o 7 meses desde que cuando me llamaron a Huelga. El 10 me salvó la vida. Porque pasaba un costado en casa, ya no era nadie. Yo no tenía los $80,000 para hacerme los trasplantes. Si uno a veces trabaja nomás como para alimentarse, y si apenas para los viajes tenemos para acá. Y el 10 me ha ayudado con el trasplante para estar más tiempo con mi familia. Gracias, 10. Les recuerdo que esta entrevista verás de todos los sábados a las 22 horas es posible gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Cardio Heredia, Con Ganas de, un nuevo espacio digital de Martina Vera Pérez y Bankers Club. Quedaron formuladas las inquietudes de economista Spurrier. Empecemos por Sacha. Dar luz verde a Sacha. Una de las cosas que molestó al gobierno, por eso el cambio del ministro de Finanzas, es que él no agilitó, para ser casi textual, las gestiones ante la Fiscalía para los documentos que permitieran seguir con esa negociación, que como es gobierno a gobierno, no necesita licitación y esperan tan pronto se concrete $1.500 millones como anticipo a lo que producirá esa concesión. Bueno, ese es el esquema que utilizó Rafael Correa, que es los campos de Petroecuador, que se supone que los maneja Petroecuador, contratan como si fuese un maestro de obra, ese tipo de contrato con la empresa que invierte, porque se supone que la responsable es Petroecuador, no la empresa que invierte, y obtener un crédito que a la final la empresa le da ese crédito y eso con los intereses se lo va descontando del pago de la renta que le toca al Estado por la producción petrolera. A mí ese tipo de contratos no me gusta, porque me parece que no debería pedirse ese valor anticipado, y más bien deberían negociarse las mejores condiciones día a día en el pago, porque a la final aquí se le está teniendo que permitir que la empresa gane más para recuperar esos 1.500 millones, pero entiendo que haya la urgencia económica de tener ese dinero para poderlo gastar durante la campaña. Se puede sacar mucho más
si se abre una licitación dadas las características de ese campo a los que denominan la joya de la corona, aunque si se abre ese proceso, el problema sería que la negociación se concrete en 6 meses y no antes. Así es, se podría conseguir más. Además, el contrato debería ser de participación en la producción para que la empresa tenga el incentivo de hacer inversión de riesgo, porque esos campos han sido muy generosos, lleva produciendo más de 50 años a un muy alto nivel. Sin embargo, es importante ver si hay petróleo en otras arenas que están más al fondo, ver si a las finales se puede aumentar las reservas recuperables. Normalmente estos contratos, como lo hizo el gobierno de Correa, más bien lo que llevaba es a chupar el petróleo que ya había de una manera más rápida. O sea, los nuevos pozos son únicamente poner un nuevo sorbete en el vaso del milkshake y no buscar que haya más reservas. O sea, yo hubiera preferido eso. Y hasta tanto, ok, Walter, está muy bien lo que tú dices y lo que Vera opina también. Prodúceme pues $1.500 millones en un mes. ¿De dónde saco? Bueno, ese es el punto. Entonces se está priorizando el tener dinero para poder gastar en esta época. ¿Es inevitable? Bueno, si el gobierno piensa que necesita hacer el gasto público para dar la sensación de que la economía se está recuperando y va a aumentar sus posibilidades de ser electo, pues bueno. ¿Hay de dónde más sacar? Yo no veo de dónde más puedan sacar una cantidad de dinero tan grande porque el país... Hablaba el exministro de Finanzas de endeudarse, deuda cara, pero ya deuda. Pero ¿con quién? O sea, yo no pienso que en estos momentos se pueda colocar papeles en el mercado financiero internacional, porque si el Ecuador aumenta su deuda en el mercado financiero internacional, aumenta las posibilidades de que se considere que el país no va a poder atender esa deuda, ¿no? Y va a terminar en una moratoria. Pero volviendo a lo que usted decía, si eso es populista y hasta irresponsable, si se quiere, confiando en que sea temporal, que eso produzca los resultados de una victoria y después, en 4 años, puedan subsanar el desbarajuste, es preferible al socialismo del siglo XXI. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo en mi artículo más bien lo que digo es que como Noboa no es una persona que comunica sus planes y qué es lo que quiere para el país, sino son todas cosas muy breves, como en base a que el electorado lo ve como interesado únicamente en lo que le pueden comunicar en 1 minuto o en segundos. No sabemos qué es lo que quisiera hacer el país en los próximos 4 años. Concluye Criogenia con algo mucho más grave. Dice que con la otra opción terminaremos como Venezuela. Venimos diciendo eso años y no ha pasado. Venimos diciendo que van a desdolarizar y no han desdolarizado. Porque no han estado en el gobierno. No han estado en el gobierno. Chávez, ¿cuánto tiempo tomó en la destrucción de Venezuela con Chávez? Al principio se decía fabuloso, él iba por las calles, decía confisquen esto, estaticen esto, hagan esto otro, y toda la gente le parecía fantástico lo que podía hacer, hasta que se desmoronó la economía venezolana. Otro elemento, el exministro que fue de Finanzas, con esa experiencia, decía, en un periodo así, nadie quiere firmar nada. Los mandos medios no quieren firmar nada, los viceministros no quieren firmar nada. ¿El nuevo ministro está puesto ahí para firmar lo que se le pida? Yo pienso que el nuevo ministro es un hombre de producción, no es un hombre de macrofinanzas, es un hombre que lo que sabe es que las empresas tienen que invertir y para vender más. Entonces, él no va a ser de los que va a decir voy a parar los contratos de inversión porque podría haber un beneficio, no van a pagar impuestos en una época mientras están haciendo la inversión, etcétera. Y yo no pienso que él va a tener ese tipo de preocupaciones. Él va a aprobar esos contratos de inversión y van a comenzar a ponerse en marcha las inversiones, aunque claro, no se va a ver resultados en 2 meses. Ahora quiero compartir algo que ha divulgado Alberto Acosta Burneo, a quien supongo que usted conoce. Alberto Acosta Burneo es yerno de Walter Spurrier y es su socio en Análisis Semanal, trabajan juntos. Y nos estrenamos ayer con esto. Los mercados internacionales están preocupados. El riesgo país después de las elecciones
ha subido en 400 puntos, a 1.300 en total. ¿Cuál es su preocupación? Ven como una posibilidad que retorne el correísmo con sus políticas cortoplacistas y destructivas. Es muy probable que primero el correísmo acabe con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Segundo, que decida no pagar las deudas y declarar un nuevo default, como lo hicieron en 2008, cuando sí había los recursos para pagar, pero decidieron ideológicamente no pagar. Y tercero, que utilice nuevamente el mecanismo de cogerse la reserva internacional, que no es otra cosa que emisión de ecuadólares, creando grandes desequilibrios monetarios y problemas de balanza de pagos. Ese cóctel nocivo puede ser muy costoso. Es una política cortoplacista que empieza generando bienestar, pero que termina costando mucho al país. La última palabra la tienen los ciudadanos, a ver qué es lo que escogen, y si apuestan por esta visión cortoplacista, el tratar de maximizar los beneficios de hoy sin importar los costos que esto trae mañana. ¿Tú qué opinas? Bueno, el tú qué opinas se lo voy a plantear a Walter Spurrier con una recordación. Ya nos referimos a aquellos de tomar fondos de la Reserva Monetaria Internacional. Cita otros dos aspectos, Alberto Acosta Burneo. Un gobierno, en cambio, la otra opción estamos analizando, como el de Luisa González, ¿se atrevería a acabar los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional porque él recuerda que ya lo hicieron antes? Así es, yo pienso que no van a estar de acuerdo con lo que pone el Fondo Monetario Internacional, que es un manejo ordenado de las cuentas públicas. Eso no es lo que ha hecho Correa en sus gobiernos, no ha llevado un manejo ordenado de las cuentas públicas. Y no tendrían razón. Decir, miren lo que ha pasado desde Lenín Moreno, gracias a esos acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Sí que entre 6.000 y 11.000 millones de dólares los han terminado prestando. ¿A qué precio? Convertir el Ecuador en un hervidero de violencia y de desempleo. Bueno, lo del hervidero de violencia son ellos los que trajeron a la FARC con una alfombra roja, ¿no? Y más bien es en los últimos tiempos que se ha tratado de controlar la salida de droga por los puertos ecuatorianos, cuestiones que no estaba controlado antes. Entonces, eso venía. Y claro, no había tanta violencia porque estaban en el gobierno, pues, ¿no? O sea, tenían el apoyo del gobierno. Y más bien vemos que la violencia aumenta cuando empieza la represión del narcotráfico por parte de Guillermo Lasso. Ahí es donde comienza la violencia. Entonces, en ese sentido, si la gente dice, bueno, mejor es que las pandillas gobiernen el país y contar que si ya gobiernan, pues no van a haber violencia. ¿Ese es el dilema, ese extremo? Yo creo que ese es el gran peligro al que nos estamos moviendo. Lo otro, hablaba Alberto Acosta Burneo de que en aquella ocasión, 2007, 2008, se decidió no pagar la deuda pudiendo hacerlo. ¿Cabría ahora una alternativa así, viendo que nos cierran una cantidad de mercados? Bueno, lo que sucede es que ahora hay el peligro de tener una moratoria, porque la deuda que reestructuró Lenín Moreno esencialmente significó que los acreedores nos dieron un tiempo para pagarla. 2026 ya hay que comenzar los pagos grandes. Sí, y algo comienza en el 2026 y sigue más en el 2027. Entonces, el asunto es que el plan que hay con el fondo es que el Ecuador haga las medidas de ajuste para que caiga el riesgo país. Lo que ha hecho Milei en Argentina. Recordemos que Milei entró al poder como un mes después o semanas después que Noboa, y en un lapso sumamente corto ha logrado tirar abajo el riesgo país con medidas muy, muy drásticas. Entonces, la idea es que incluso este año el gobierno ya puede colocar una cantidad importante de bonos en el mercado internacional vía reducción del riesgo país. ¿Por qué no la otra opción? No sé si quepa una nueva renegociación o reperfilamiento de la deuda, algo que inclusive proviene de recomendaciones de la ONU, de uno de sus organismos vinculados con el tema económico-social. Ellos hablan de la necesidad de que países en circunstancias como la nuestra lo hagan y de que la comunidad financiera internacional lo acoja. En ese sentido, ¿por qué un próximo gobierno, en el evento de cualquiera de los dos, no debería apelar a esa coyuntura favorable que reclama la ONU? Dice, para, a la vez la razón es
acabar con la asfixia social que alimenta la descomposición y la violencia. Pero eso tendría que ser toda una reorganización mundial hacia eso. No es que el Ecuador puede ser pionero en ese punto, porque ¿qué instituciones son las que manejan las cosas? La ONU tiene una visión que podemos decir más política y más sociológica, más de izquierda, ¿ya? Y no es la que maneja los organismos multilaterales. Entonces, eso es a lo que deberíamos ir. De hecho, cuando el Ecuador tuvo la reestructuración de la deuda de los años 80, y Fidel Castro dice no al pago de la deuda, yo escribí a favor de eso, porque yo dije, los países latinoamericanos deben ponerse juntos y hablar con los bancos y le dicen, esta crisis se debe a que los Estados Unidos están siguiendo el Federal Reserve una política de acuerdo a sus necesidades de Estados Unidos que pasa para reducir la inflación, subir las tasas de interés y nos ataca a nosotros. Entonces no es por algo que nosotros hemos hecho que haya esta crisis, por lo tanto tenemos que negociar una reestructuración de la deuda. Pero más bien los bancos funcionaron juntos y los países por separado. O sea, lo que hizo Correa en el 2008, declarar que era una deuda ilegítima, en parte tenía razón, pero ya había transcurrido como más de 15 años, ya era obsoleto hacer esa cuestión. Es poner las cosas en contexto. Y usted menciona a los Estados Unidos. ¿Alguna señal de Trump nos puede dar oxígeno, le puede dar oxígeno al gobierno de Noboa en este lapso, en este periodo mocho, como usted dice, en ese término que me encantó porque me recordó mis raíces? Sí, pudiese ser. Yo pienso que el Ecuador tendría que moverse mucho. Yo pienso que las declaraciones que yo le he escuchado a Rubio me hacen entender que él sí está al tanto de la diferencia del Ecuador con otros países y que sí sería importante para Trump, lo que podría ser como un aliado. Además que si Trump se está rodeando de los millonarios en Estados Unidos, le gusta pues que en un país de América Latina haya un millonario de presidente. Yo pienso que podría hacerse, pero Estados Unidos es como uno de esos barcos grandes que se mueven muy lentamente y que tiene muchos intereses. Tendría que haber un movimiento muy proactivo del Ecuador para conseguir un apoyo diciendo, mire, si gana Luis aquí, ese va a ser un revés a los Estados Unidos. Enseguida volvemos con otra de las claves para este periodo, aunque difícilmente podrá tener un cambio significativo. Empleo. Recién en Ecuavisa, creo que fue al finalizar el año pasado, o al comenzar Walter Spurrier hizo una cita que no fue bien interpretada. Habló de que se habían perdido, según datos del INEC, aproximadamente 230,000 empleos no adecuados. Y ya se imaginan el barullo que eso armó en el gobierno. ¿Qué señal de empleo, fíjense lo que estoy diciendo, se puede mandar cuando volvamos? Grande, hoy, mañana y siempre, gigante, colosal, monumental, el único ídolo del Ecuador. Presentamos la colección de Barcelona 2025. Ay, ídolo, ¿cómo te explico cuánto te amo yo? ¿Cómo explicar lo que se siente cantar el glorioso Salve, salve Barcelona con el estadio a reventar? Porque mi corazón es amarillo como el sol. ¡Esto es Barcelona, carajo! Una pasión centenaria, un amor para toda la vida. ¡Viva Barcelona! ¡Ídolo del Ecuador! Mi hijo tenía 3 años y medio. Tenía mucho miedo de dejarlo solo, porque era muy pequeño. Tenía que luchar por él. No podía quedarse sin su mamá. Me entristecía saber el hecho ese de que no me iba a tener en su vida. Me costaba mucho aceptar esa idea, pero tampoco me quería rendir. Estaba muy emocionada cuando entré a la lista de espera porque sabía que era la esperanza y la salida de la diálisis.
El IES me cambió la vida, el IES me salvó la vida al realizarme el trasplante, al realizarme todo el seguimiento, todo el apoyo de los médicos, enfermeras, el IES me cambió la vida. Invito a todas las personas a que decidan donar, porque así como salvaron mi vida, también puedes salvar la tuya. Pacific Terminal, primera terminal de gas natural en el Ecuador. Será un eje fundamental en el cambio de la matriz energética, reemplazando el uso del diésel y fuel oil. Nuestro objetivo es promover el uso de gas natural como combustible principalmente en la industria y sector camaronero del país, reduciendo costos y emisiones de CO2. Pacific Terminal. Esta es una entrevista que espero a ustedes, como a mí, les resulte tan reveladora y orientadora, y ojalá lo sea también para quienes tienen que tomar decisiones cruciales. Por un lado el gobierno, por el otro lado ustedes en su votación. Y por ahí quisiera proseguir. Lo que hablamos entre usted y yo no deja de ser para la élite, dicen para el círculo rojo, del sector medio para arriba. Lo que no significa que usted no tenga, por los estudios que hace, especialmente, feeling popular, feedback, retorno, de qué piensan los estratos económicos más vulnerables, como le llaman ahora en vez de decirles más pobres, o de menores recursos. Y por eso citaba lo del empleo antes, cuando en esa comparecencia de Coavisa usted le pegó un sacudón al país al desvirtuar las cifras de empleo que principalmente la ministra de Economía venía exhibiendo y que otros ilustraban básicamente basados en los nuevos afiliados al IES que en ningún caso daban para ese nivel. Y esto fue lo que usted afirmó entonces. El INEC hace encuestas de empleo a nivel nacional y las desglosa por tipo de empleo, no por sector, por tipo de empleo y por urbano, rural y por distintas ciudades. Y uno compara las de un mes con la del mes anterior o con lo que quiere escoger. Entonces, en este caso, como los apagones comenzaron a fines de septiembre, la última cifra que tenemos es la de noviembre, comparamos noviembre con septiembre y encontramos esa reducción en números de empleos adecuados, nacional, rural y urbano unido. Empleo adecuado, la definición del INEC es un empleo que se gana por lo menos el salario mínimo y 40 horas de trabajo. No implica que es un empleo con afiliación al IES, implica únicamente que la gente diga, sí, yo tengo empleo y gano el salario mínimo y trabajo 40 horas. Lo aclaró muy bien, como acaban de oír, y sin embargo fue distorsionado. El otro día hablaba con María Sol Pons y ella decía, hay que cuidar muy bien lo que se dice. Le dije, no, cualquier cosa que uno diga tiene ahora la facilidad, no solo de ser distorsionada, sino con inteligencia artificial de ser adulterada o cambiada al extremo de que hay gente que pueda no reconocerlo. Al margen de esa acotación, empleo es algo que necesita una señal en estos 2 meses. ¿Cuál se puede dar? Muy duro una señal, porque el problema de empleo, para empezar, es estructural. O sea, desde la revolución industrial, hablemos del principio del siglo XX, lo primero que ha hecho la industria es crear maquinaria para reemplazar personas con máquinas. Me acuerdo de haber visto películas en que se pone en el campo el dueño de una hacienda mostrando a los trabajadores que está trayendo el tractor y que los va a despedir. Entonces, los países que hicieron eso crecieron industrialmente y esa mano de obra rural pasó a urbana. Este problema de que la tecnología reemplaza gente ha seguido avanzando y ya no solamente es a trabajadores manuales, ahora también es a trabajadores de otro tipo. Recordémonos que hace pocas décadas uno de los puestos más interesantes que había para una mujer joven que entraba al mercado laboral era ser cajera en un banco, y ahora ya no, ya hay muy pocos cajeros. Sí, señor. Y ahora está comenzando a afectar
también a profesionales, porque las máquinas pueden hacer las cosas básicas que hace un profesional, y a futuro los profesionales que van a tener empleo son los mejores. Los regulares ya no van a tener empleo, pero estamos hablando del futuro. Ahora, la tecnología requiere eso, pero no quiere decir que las empresas siguen de acuerdo a la tecnología, sino que muy gradualmente van detrás de la tecnología para reducir el número de empleos. En el Ecuador hemos tenido tres cosas. Con el 2015, con lo que cayó el precio del petróleo y un golpe muy fuerte de la economía, las empresas despidieron. En segundo lugar, en la pandemia despidieron. Y en tercer lugar, con los apagones despidieron. Y una vez que una empresa despide, trata de con menor número de empleados hacer lo mismo, y la tecnología se lo permite. Entonces ya no se recuperan los puestos de trabajo perdidos. Lo que hay que hacer es aumentar la inversión para que crezcan otras empresas que den otros servicios y contraten a esas personas. ¿Qué señal para aumentar la inversión? Más allá de lo que usted mencionó, que es la vocación del nuevo ministro de Economía. Bueno, algo de eso la ministra Manzano, cuando de ambiente pasa a energía y ve cómo en energía y minas te están represadas las inversiones porque ambiente las tiene paradas, ya consiguió que 2 minas pasen al desarrollo, 2 minas medianas, una en Imbabura y la otra en el sur, y la otra está en Cotopaxi. Entonces, en ese sentido, se requiere destapar, por eso digo, hay que descorchar esto que tenemos corchado, la inversión, con tantas reglas, con una constitución que parte del hecho que la inversión es mala. Y eso no significa ser populista, y eso significa actuar dentro del mismo límite legal, simplemente aprovechándolo al máximo, ¿verdad? Así es, por supuesto, y eso es que lo que sucede es que la Corte Constitucional también pone trabas más importantes, etcétera, pero hay que luchar contra eso, porque el país necesita la inversión, que se cumplan con la legislación laboral, la legislación tributaria, la legislación ambiental, por supuesto, pero necesita la inversión, porque sin la inversión no va a haber empleo. Y aquí voy a cerrar esta parte con lo que muchos me dijeron que debería comenzar cuando les conté que era mi invitado. Oye, pregúntale a Spurrier, para comenzar así, con esos términos se refieren a usted, ¿cuál es su visión de por qué se dieron los resultados? Me dicen, otra vez con la misma alusión, el tipo también es político, o es más político de lo que tú te crees, lo que estamos comprobando. ¿Cuál es su visión? Ya después va a entender por qué la pregunta, de por qué votó el Ecuador de esta manera. Bueno, esta manera, lo que hemos tenido en las primeras vueltas antes es una votación por el único partido realmente organizado, que es Alianza País, y ahora es RC5, que ha tenido siempre una votación muy importante en la primera vuelta. Y luego ha habido un grupo de corredores que venían atrás, y el que llegaba primero del pelotón pasaba a la segunda vuelta y ganaba en la segunda vuelta. Esta elección difiere porque el otro candidato es un presidente en funciones, entonces obviamente se iba a polarizar. Y este es un resultado tipo segunda vuelta. Entonces por eso es que el 88% de los votos válidos han ido a 2 candidatos. Y era evidente que los otros no iban a contar, porque siempre el correísmo iba a tener una votación muy importante, e incluso esta vez, a pesar que tuvo mayor votación que otras veces, quedó segundo por 16.000 votos obtenidos en el exterior. Y el gobierno obviamente polariza porque es gobierno. Entonces, por eso hemos tenido esta votación tan cerrada entre 2 candidatos. Bueno, cuando volvamos, la pregunta que debe seguir a este breve diagnóstico o análisis y explicación, y no está en análisis semanal por si acaso, con la brevedad con que lo acaba de expresar aquí. Con eso, regreso. ¿Cómo llegar al CDT Cardio Heredia? Sea que vengas del centro, sur o norte de la ciudad, ubícate en el puente de la Unidad Nacional tramo Guayaquil-La Puntilla. Conduce hacia la avenida San Borondón, continúa hasta la intersección de Río Centro Entre Ríos y Village Plaza.
Ingresa por esa vía y al finalizar ambos centros comerciales, en la siguiente cuadra a la derecha encontrarás el centro comercial Los Arcos Plaza 2. Recuerda, estamos ubicados en el primer piso, oficina 106. Cardio Heredia te cuida en cada latido. Vive la experiencia Bankers en nuestros amplios salones con vista panorámica, el lugar ideal para celebrar tus eventos sociales y corporativos al más alto nivel. Contáctanos al 099-2685-224 o a través de nuestras redes sociales @Bankers Club Ecuador y disfruta de los mejores espacios de la ciudad con la mejor gastronomía. Eleva tus eventos al estilo Bankers Club. A las 22 horas. Y la Sociedad Americana de Pediatría exigió que se detenga de inmediato la transición social, es decir, esto que quieren hacer aquí en Ecuador, que es los baños, la ropa, la cédula. De lunes a viernes y domingos. Hay muchos controles electorales, Carlos, que yo sé de delegados que no saben leer ni escribir, peor sumar. Entrevistas que hacen historia. Porque es verdad lo que dice el presidente, no puede ser que una empresa que vende llantas resulta que también concursa para vender medicamentos. ¿Ese cambio se puede hacer en 15 días? Y preguntas que abren caminos. No le quites más plata a la Seguridad Social, haz tu tarea de buscar plata de afuera, que esté plata fresca, y que la Seguridad Social, su plata, la pueda canalizar a donde corresponde. Pero en 60 días nadie te va a dar plata fresca si sabes si no vas a ser elegido o vas a ser elegido. Es una incertidumbre. Vera a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube. RTU. Radio Sucesos. 101.7 FM. Vito TVO. Extreme Canal 15 y 709 HD. Manavisión Canal 9. Manaví DirecTV 194. Radio Centro 101.3 FM. Parte final de esta entrevista al economista Walter Spurrier, que ha tenido como uno de los ejes fundamentales su artículo de El Universo del domingo pasado denominado Criogenia. No se pierdan el de mañana, domingo, que no sé definitivamente qué tratará. Pero lo que yo quiero tratar para cerrar esto es una consideración última. Hay quienes dicen que todos aquellos argumentos que se han mencionado sobre el peligro del socialismo del siglo XXI, que es lo que representa la candidata más que ella misma o Correa, su modelo y fórmula económica, ya están expresados en la adhesión a Daniel Noboa. En cuánto margen, no lo sé, pero en ese 44% que tuvo, ya está aquello. Y todo aquello de inconformidad con Noboa, ya sea por su estilo, descrito como autoritario, o por su insuficiencia en el tema de la inseguridad, que bajó, pero no a los límites necesarios. Él prometió reducir las muertes violentas en 30% y han bajado apenas a 16%. Ya está expresado en la votación de Luisa González. Y que hay ese 6% de votos que conquistar, cerca de 900,000 votos más o menos, suponiéndose que los dos partan 44-44, que uno no baje y otro no suba, cosa que es imposible. Algo tiene que haber bajado uno, algo tiene que haber subido otra, o al revés, según cómo se vea. Esos electores necesitan apelar a otras cosas. Que no sea lo que hable la visión elitista económica de Spurrier, que no sea lo que hable la visión política económica sesgada y todo lo demás, de Vera. Sino que, yo les he dicho, habría que responder a quiénes, es decir, ¿de dónde quieres sacarte ese 6%? ¿Cuánto de indecisos? ¿Cuántos en blancos? ¿Cuántos de correístas de última hora podrán regresar arrepentidos? ¿Cuántos de los que no fueron a votar, el ausentismo ha sido grande, esta vez irían a votar? ¿Y a qué argumentos habría que apelar para algo que nos dijo Francisco Santos la otra semana, ex vicepresidente de Uribe,
dramáticamente con esta expresión, y 3 veces, por Dios, por Dios, por Dios, no se equivoquen otra vez. ¿A qué habría que apelarle a esa gente economista que no sean sus argumentos elitistas o los míos? Bueno, yo lo que no soy estratégica de campaña, o sea que soy muchas cosas, por eso no soy. Entonces, sí. Y además, pues el presidente ha un poco descalificado a la gente que dice el viejo Ecuador, la gente que ha sido importante antes en sus opiniones, etcétera, ya no cuenta. Es un poco esa posición. Yo sí creo que, por ejemplo, un éxito de Correa es que el Correa sí comunicaba las cosas que quería hacer. O sí sabía, él decía, argumentaba, hablaba con pasión de que lo que él ve como ve el Ecuador del futuro. Él sí vendía muy bien su posición, hacía todos estos sabatinas y yo pienso que eso es parte por el motivo por el que él tiene tanto apoyo. La gente le escucha. Yo pienso que nuevamente, no soy estrategia de campaña. A mí me da la impresión que la gente en el campo escucha mucho la radio. Es la manera más lógica, si uno está trabajando, estar entreteniéndose y que sí le gustan los discursos políticos. De hecho, también fue un éxito de Bucaram los discursos políticos. Entonces, yo sí pienso que él no ha vendido el presidente qué es lo que nos quiere dar al futuro. No ha dicho cuál es su visión del Ecuador. ¿Cómo quiere que esté el Ecuador de aquí a 4 años? ¿Y qué es lo que él va a hacer para eso? ¿No? Y eso obviamente tiene que significar crear puestos de empleo, porque eso es importante, el puesto de empleo para el grueso de la población. Que el país se enriquezca si no hay más empleo es sencillamente que menos personas van a tener más plata, lo cual no es un objetivo. Entonces, yo pensaría que eso, obviamente medidas como si obtiene dinero para aumentar el gasto y mejorar la situación económica estos 2 meses, sería una buena opción. Por supuesto, las medidas que se están tomando para evitar que de aquí a abril haya nuevos apagones es otra, pero y yo pienso que también que se vea una lucha mucho más frontal en la parte de la delincuencia sería otra. Entonces, ¿algo que se le quede en el tintero para concluir? No, yo lo único es que me parece que un presidente en funciones tiene muchas mayores opciones para incidir en el electorado, para bien o para mal. Y yo pienso que Luisa González, que ha llevado, creo que Ricardo Patiño debe haber estado detrás de eso, que ha hecho una primera vuelta para asegurar el voto de los correístas y una segunda vuelta para decirle a otros que no vamos a ser tan duros, sino que vamos a ser más blandos. Lo ha llevado muy bien. Y por lo tanto pienso que yo ya consiguió lo que tenía que conseguir y pienso que Noboa es el que tiene la posibilidad de darle la vuelta a los indecisos por la gestión que puede hacer un gobierno. Coincido. Primero, en el acierto de haber invitado para este tipo de reflexiones, análisis o recomendaciones a Walter Spurrier. Y segundo, en una visión política tan sabia como práctica como la que acaba de exponer. Y quiero poner énfasis en la diferenciación que hizo. Un presidente en funciones como Noboa tiene más posibilidades de ser reelegido para bien o para mal, dijo. Es decir, aquello que se puede hacer como gestión para mejorar la llegada, atención y ayuda, porque redención no se puede en 2 meses. Llegada, atención y ayuda a los sectores que han sido más afectados por esta crisis, cuyos orígenes ya hemos analizado suficientemente en el sentido económico y de seguridad, puede marcar la diferencia. Pero si no se lo hace rápido, si no se lo hace bien, si no se lo hace cercano, si no se lo hace sentido, y solamente hay una clara visión cortoplacista, electoral, efectista, lo advirtió Walter Spurrier, también puede ser para mal. He ahí como un elemento viejo del Ecuador, no del viejo Ecuador, porque hace un rato ilustré que se ha modernizado. Y por viejo, sabio y respetable, no caduco, puede aportar al Ecuador nuevo que quieren construir. Si tienen un poquito de humildad y reconocen que no basta el ímpetu, que no basta la formación académica, que no basta la valentía,
para sacar al Ecuador del atolladero. Ojalá exista tiempo y pausa para esas reflexiones. ¿Cuánto es eso? Este fin de semana. No más. Ya se han ido 2 de las 8 semanas que quedan hasta el día de la elección. Y debo decir con orgullo que él y yo, él más que yo, hemos aportado nuestra parte. El resto ya no depende de nosotros. Hasta la próxima semana. Este espacio Verás se emite gracias a Pacific Terminal, Marathon Sports, IES, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.